Bueno, realmente no es Mario, es Hawái quien tiene la pregunta. Me gustaría que me hablara, bueno, creo que eso me lo vas a hablar en el curso, pero me gustaría que me adelantara cuál es el consejo para equilibrar al 7. ¿Cuál es el consejo para equilibrar al 7? Entonces, como eres una 7, vamos a hacerlo más interesante. Yo te preguntaría, ¿en qué te sientes desequilibrada? a ver a qué tú llamas desequilibrar el 7, ¿no? Para que sea la cosa. Bueno, creo que tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Que cuando me obsesiono con algo, soy muy perseverante. Por ejemplo, pues cuando me da por hacer fitness, consigo ser la mejor. Pero cuando me obsesiono con algo que no me interesa, eso me cuesta controlarlo. A ver, cuando tú hablas de que te obsesionas con algo y lo controlas, eso normalmente no habla del eneatipo 7. El eneatipo 7 tiene fama de ser disperso, que le gusta picotear en todo, pero que no le gusta especialmente profundizar en nada, ¿no? Es cierto que una de las cosas que supone para el 7 cambiar sus patrones tiene que ver con cambiar esta historia y ser capaz de funcionar desde un poco más de profundidad, desde un poco más de menos superficialidad. Pero si tú te obsesionas con las cosas, yo te diría que eso habla más de un instinto sexual dominante. Entonces, la dificultad estaría en, teniendo un instinto sexual dominante y siendo un 7, ¿cómo puedo acometer tareas o cosas que no son tan estimulantes para mí, ni para mis 7, ni para mi instinto sexual? ¿Es eso lo que quieres preguntar? Sí. Ay, me encantaría tener esa respuesta a mí como 7. ¿Cómo se hace para ponerte a hacer lo que es aburrido? ¿No? ¿Cómo se hace para poner a hacer lo que no te apetece? Solo hay una manera que yo sepa, que es otra vez cuando preguntáis por lo que centra a unos y a otros, que es la presencia, ¿no? Realmente, cuando un 7 se enfrenta a una tarea aburrida, a una tarea que no es estimulante, empieza a escuchar voces en su cabeza sobre todas las cosas divertidas que podía estar haciendo en este momento, ¿no? Y todavía no, como cuando éramos pequeños, no, mamá, déjame un poquito más de esto, un capítulo más de la serie, una vuelta más a la pista, un ratito más en la piscina, ¿no? Da igual lo que sea, ¿no? Entonces, la única manera que tenemos de manejar eso es respirar, escuchar esas voces y desidentificarme de ellas. Porque esas voces están ahí para protegerme de un miedo, que es lo que en los tipos llamamos el miedo básico, que no es real, que no está en el presente. Entonces, una de las cosas que a mí me sirve es darme cuenta que conforme yo voy retrasando aquello que no me parece estimulante, para hacer algo que sí que me parece estimulante, en realidad lo que hago es empezar a acumular ansiedad. Porque las tareas que se retrasan y que se posponen, ¿no? Muchas veces algo que es sencillo que podemos resolver con una llamada, lo vamos postergando y postergando, y al final nos toca hacerlo solos cuando podíamos haberlo hecho repartiendo la tarea, por ejemplo, entre varias personas, ¿no? Pero por no tomar los mandos de ese asunto, lo vamos retrasando, ¿no? Entonces, para mí la idea es darnos cuenta de todo el proceso interno que estamos viviendo, de cómo hay una cosa que me produce malestar y que si me doy cuenta, lo que me produce malestar es la interpretación que yo hago desde mi cabeza, los juicios sobre eso, y que me va a traer mucho más bienestar ponerme a la tarea, hacerla y terminarla, que refugiarme en algo que me parece estimulante y cómodo y que en realidad no voy a poder disfrutar porque mi ansiedad por dentro está trabajando.
Ujú. ¿Ok? Porque realmente cuando nos ponemos a hacer esas cosas aburridas o esas cosas tediosas y las resolvemos, nos sentimos tan bien que ya no necesitamos ni ponernos con lo estimulante. No sé si esta es tu experiencia, Sí. ¿no? Entonces realmente yo te diría que es un momento de parar, es un momento de escuchar todos esos juicios que aparecen en la cabeza de no, tú eres más lista y puedes aprovechar ahora el momento, no, mejor haz esto, no, ¿para qué te vas a poner eso que es un rollo? No, olvídate de eso, ¿no? Y sacas la atención de eso y aunque saques la atención, la ansiedad está trabajando en paralelo y te está incomodando cada vez más, con lo cual tampoco estás disfrutando. Cuando nos refugiamos en un placer para sentirnos bien, para sentirnos cómodos, en realidad no somos capaces de disfrutarlo, ¿no? O sea, nos tendríamos que drogar directamente para desconectarnos, pero el 7 es un eneatipo mental y es capaz de mantener muchas cosas en su cabeza, con lo cual nunca llegamos a apartar del todo esa cosa que nos incomoda, tanto como para poder disfrutarnos en lo estimulante, ¿no? Es verdad que esta estrategia a veces hace que las cosas se resuelvan solas, ¿no? Y de eso saben mucho, por ejemplo, los 9, ¿no? El pensar que si no hago nada, igual se me va a resolver el asunto. Pero al final el tema es darte cuenta de que lo que verdaderamente te hace libre, y si eres un 7 vas a tener mucho interés en ser libre, es ser dueño de tu tiempo. Y cuando no eres capaz de dedicar tu tiempo a algo que es aburrido, es porque no eres dueña de tu tiempo. Tus miedos y tu eneatipo son dueños de tu tiempo y entonces eso te gusta. Entonces es mejor decir, bueno, pues como soy dueño, lo voy a hacer para demostrarme que soy dueño. No. ¿Te sirve? Sí, mucho. Isabel, Un un segundito. última pregunta. Isabel, tú tienes el audio abierto por si quieres opinar. Lo tienes abierto por mi lado. No sé si tú te lo tienes cerrado. Isabel Salama, hablo. Lo tengo cerrado. Ah, vale, lo digo que a ti te lo dejo abierto por si quieres opinar, ¿no? Muchas gracias. No es que los demás invitados no merezcáis la palabra, que cualquiera que levante la mano le vamos a dejar hablar, pero personas con mucha experiencia como Isabel, pues también enriquecen este encuentro, ¿ok? Hawái, perdona, que te he cortado. Según el eneagrama, ¿cuál sería la pareja más compatible con un 7? No creo que existan compatibilidades conforme a los eneatipos. ¿No? No, hay atracciones fatales. Pero como decíamos en el encuentro anterior, las dos variables que influyen más para el equilibrio en una pareja es tener el mismo instinto dominante y el mismo nivel de conciencia. Dos personas que están muy neuróticas se entienden bien, o dos personas que están muy sanas se entienden bien. Una persona que está muy sana y una que está muy neurótica, al final están peleando todo el día. Y una persona que tiene el instinto de conservación dominante, si está emparejada con alguien que tiene el sexual o el social, y encima incluso puede tener ciego el conservación, pues van a estar todo el rato en conflicto, porque no van a tener muy claro a qué dedicar los recursos en común, ¿no? Entonces, no depende de los tipos. Insisto, en el canal de YouTube hay una colección de vídeos que se llama Atracciones Fatales, donde jugamos a contar esto, pero no hay, desde mi punto de vista, ninguna pareja que sea mejor o peor para un 7. Es que como el 7 tiene flecha con el 5 y había escuchado que como lo que a mí como 7 me centra es la parte del 5 de ir al interior y tal, había interpretado que lo ideal de pareja es un 5, que es lo que a lo mejor me complementa a mí o me ayuda a equilibrarme. Pero vamos a ver, cuando nosotros hablamos de las flechas, de las líneas interiores del símbolo, las flechas representan pares de opuestos, representan dualidades, representan dos maneras de resolver una sensibilidad común. El 5 y el 7,
tienen la sensibilidad común del miedo al futuro, son eneatipos mentales, ¿no? Sin embargo, mientras que uno se reserva, se retira a observar y no entra en acción, el eneatipo 7 entra en acción todo el rato y ni se retira ni reflexiona sobre lo que está viviendo, ¿no? Por eso digo que es una sensibilidad común manejada de dos maneras opuestas. Ahora, una persona que es opuesta a ti puede ser una buena pareja para ti. Pues si hay un nivel de conciencia alto, sí. Esto es lo que decíamos el otro día de la regla Ave-Crane, de las diferencias crecen o enriquecen. Pero si sois dos personas que no tenéis un nivel de conciencia alto, sino que vivís en modo defensivo, en modo estrés, no va a haber manera de que os entendáis, porque lo que tú ves blanco, el otro lo ve negro. ¿Comprendes? Entonces va a dar igual, va a dar exactamente igual, que el otro sea un 5 o que sea un 1, que sería tu otra flecha. ¿Ok? Vale, vale, muchas gracias. Nada. A ver, ¿alguna mano que se levante? Tenemos, nos honra hoy otro ilustre. Nos honra hoy Victoriano. Victoriano, ¿andas por ahí? Anda. Sí. Victoriano, te acaba de abrir el micro para que nos saludes. Pues no nos saluda. No, no se le oye. ¿No? Victoriano, por favor, conecta el micro, no te oímos. ¿Tú nos oyes? Bueno, Ahora pues lo tiene cerrado. bienvenido. Cuando puedas hablar, habla. Entonces, el que quiera hablar, que levante la mano. Esto parece como una tómbola de estas de las ferias. Victoriano quiere, pero no te oímos. Yo te abro el micro. A ver, intenta hablar. Ah, No te oímos, Victoriano. no. No sabemos lo que pasa con tu conexión o con tu micrófono o con tu ordenador. No tengo ni idea. No sé. Victoriano y la tecnología. Pero Sí. puedes buscar un sitio que pone chatear y nos puedes escribir si quieres. A ver si ahí nos podemos comunicar a través de eso. Pues nada, ¿alguna manita más levantada? Creo que hoy tenemos... ¡Ah, mira! María Arias, por favor, qué alegría. ¿Dónde? Pues acaba de entrar, María Arias está en Egipto. ¡Tachán! A verla. A ver si la encuentro. ¡Hombre! Hola, María. Bueno, a ver, que esto hay mucha vida social, pero aquí venimos a resolver dudas. Venimos a trabajar. Entonces, ¿quién tiene? Claro, porque si no, sacamos el café. Bueno, saludar a los amiguetes no está mal. Siempre sí, un poquito sí, pero no. Porque si no, le pedimos que nos cuente cómo está la cosa en Egipto y todo eso. Pues se lo preguntamos. No, que luego esto se queda en YouTube y Ah, vale. trascendemos, ¿no? A ver, Miguel y Paula tienen una pregunta. Sí, quería saber sobre esto de que las flechas... Nos gusta que nos recibas en traje de noche, sí, te escuchamos perfectamente. Sí, no, pensaba que no había vídeo, por eso al final se con la bata y bueno. Tú sabes que vas a acabar en YouTube en bata, ¿no? Lo sabes. Sí, qué remedio. Y despeinado y todo. Bueno, quería saber sobre esto de que las flechas son diferentes formas de resolver una misma sensibilidad. Estoy intentando hilar las diferentes flechas, aparte de la que hay entre el 5 y el 7 y el 2 y el 4, que están en el mismo centro, pero el resto no consigo ver por dónde van. ¿Cuáles serían esas sensibilidades? A ver, una de las cosas que tenemos es que cuando hablamos de las flechas representan un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces,
cualquier cosa que yo te cuente sobre eso va a ser solo un ejemplo. No me gustaría que fuera definitivo. Entonces, creo que lo más útil sería que nos contaras cuál es tu eneatipo. Yo soy un 8. ¿Y cuáles son tus flechas? El 5 y el 2. Ok, entonces, el eneatipo 8 y el eneatipo 5 comparten una sensibilidad tremenda hacia la independencia, ¿no? A la capacidad de valerse por uno mismo, de ser capaz de satisfacer mis necesidades. Sin embargo, la gestión de cómo satisfago mis necesidades, obviamente tiene una parte superactiva, agresiva, en el buen sentido, en el 8, aunque también puede serlo en el sentido que menos nos gusta, y al mismo tiempo el 5, con la misma sensibilidad, lo que intenta es construir unos límites que les separan del mundo donde pueda ser autosuficiente. ¿No? ¿Ves la misma sensibilidad, pero Sí. resuelto de una manera completamente distinta? Yo muchas veces hablo de que la línea 8-5 es la línea de la existencia de Dios. ¿Ok? Creo desde mi punto de vista, insisto, esto es solo una forma de mirarlo, que nadie diga que esto es un dogma de fe, ¿no? Que para el 8 y para el eneatipo 5 es una obviedad que Dios existe o que existe una inteligencia que rige la realidad o que rige el infinito, ¿no? Lo único que pasa es que el 5 desconfía de ella y el 8 la suplanta. Sí, tiene bastante sentido. ¿No? Por eso no merece la pena discutir la existencia de Dios. El problema para el 5 no es que Dios exista o no, es que si existe, ¿por qué Dios no es lógico? ¿Por qué no funciona desde la lógica, no? Entonces, si Dios existe para el 8, ¿por qué Dios no imparte justicia lo rápido que puedo impartirla yo, no? ¿Por qué no? Ya hago yo el trabajo. ¿Sí? Sería una forma de verlo, ¿no? Si nos colocamos en la línea 8-2, esta es una línea que tiene que ver con que el eneatipo 8, por ejemplo, es el más sensible a sus necesidades físicas. Cuando un 8 tiene hambre, tiene hambre. Y sin embargo, el eneatipo 2 es el menos sensible a sus necesidades físicas. Si tiene hambre, pero su imagen está en juego, pero si hay alguien que reclame su atención, ¿no? Esa es una manera de verlo, que tiene que ver también con que el 2 se acerca muy confiadamente a las personas, ¿no? Y el eneatipo 8 pone mucha reticencia a que personas se acerquen a él porque no acaba de confiar, ¿no? Le cuesta mucho bajar todos los límites. Sería otra manera de verlo. Por eso digo que siempre podríamos decir estas como podríamos decir otras cosas, ¿ok? Pero son ejemplos. Tendríamos que cogernos todo el eneatipo 8 con todo el eneatipo 5 con todo el eneatipo 2 para ver todo lo que eso representa. Pero te haces una idea de lo que quiero decir, ¿no? Sí, que el estudio sería bastante más profundo. Bueno, básicamente es una manera de, como si dijéramos, en vez de hacer un estudio teórico monográfico sobre el 8, sería como estudiar los eneatipos, hacer un estudio comparativo. Sí, por eso me ha resultado muy interesante este principio de las flechas, porque claro, con las alas más o menos se ve cierta cercanía, siempre. Pero es verdad que con las flechas algunas dices, claro, ¿qué sensibilidad une al 8 y al 2? ¿Qué conflicto hay ahí que se comparta? ¿Puedo comentar? Of course. Pues es que hay muchas entre el 8 y el 2, querido, desde mi punto de vista y hasta donde yo he podido ver. Sí, hablaba de a primera vista, claro, y sobre todo... Y a primera vista también en un momento dado, hombre, energéticamente si se está muy enochado, no, pero ahí en el punto que llamamos contrario a la flecha, que suele ser la posición incómoda que los tipos tienen. Si tú te pones un diagrama con flechas, verás que hay algunas que van a favor y otras que van en contra.
Entonces, precisamente la posición del 2 en el 8, que es en contra de la flecha, es una posición muy incómoda porque tiene que tiene que empatizar, dejar de cosificar y tiene que conectar con lo que puede él o ella pensar que es su vulnerabilidad, que son sus sentimientos hacia los demás. Es decir, que es una de las cosas por las que el 8 puede encontrarse vulnerable. Entonces hay una teoría que dice que la posición de energización, es decir, ahí donde uno puede encontrar una energía muy interesante, aunque sea incómodo, es primero hacer el tránsito hacia la flecha contraria. Por ejemplo, en el caso del 4 sería el 1, que es incomodísimo, porque se tiene uno que moderar y tiene uno que serenizar y tiene uno que empezar a pensar que los lunes son lunes, es decir, algo que puede resultar incluso hasta ordinario, pero sin embargo el despelote que vamos montando los 4, si no hacemos esa flecha, podemos estar perdiendo oportunidades y en un momento dado encontrarnos muy, muy raros en el mundo. En el 8, desde lo que yo he podido comprobar, pasa lo mismo con su posición en el 2. Y entonces esta teoría dice que una vez el 8 se ha hecho este trabajo que puede durar un tiempo, entonces ya estaría preparado para ir a lo que se llama la flecha de resolución, que es el 5, en donde, como decía Pedro, va a encontrar efectivamente aquello que es lo que busca como buen visceral, que es la autonomía. Pero sin haber, esto más o menos ha quedado claro cuál es la teoría, Miguel. Sí, sí, sí. ¿Te hace sentido? Sí. Pedro, tú y yo lo recibimos juntos con Uranio, ¿te acuerdas? Uranio, sí. Y es muy interesante porque cuando, por lo menos en mi experiencia, me he puesto a experimentar con ello, he tenido la impresión de hacer grandes avances. Y además Uranio Páez trabaja esto físicamente caminando por el símbolo, es decir, tú te colocas en tu punto de energetización y vas a través de tu tipo a tu punto de resolución, ¿no? Y eso lo hace efectivamente, sí. Tú notas cambios en la energía, es súper interesante el trabajo de Uranio. Y además cómo se nota la energía cuando te vas al punto, ¿verdad? Es impresionante. Más de uno nos quedamos un poco turuletas incluso, ¿te acuerdas? Bueno, fue un taller impactante, pero... No, luego salimos de ello, sí. Vamos a tener que hacer, cuando acabemos la emisión, vamos a tener que hacer luego como una especie de cita para contar batallitas. Es que hubieron batallitas, sí. Eso ya es... Bueno, ¿sí, Miguel? ¿Cómo? ¿Ok for you? Sí. Vale, pues le vamos a dar la palabra a María. Ya nos han quitado de la mano. María. ¿María ha desaparecido? No, está aquí. ¿Es María Pérez Aguilar? Pues no lo sé. Es que ahora no sale la mano. Es que tenemos dos Marías. Sí. ¿Cuál de las dos Marías ha levantado la mano? A ver, Victoriano. Sí, María está levantando la mano, María Pérez Aguilar. Vale. Perfecto. Hola, María. Hola, Pedro. Muchas gracias por la iniciativa. Aquí estamos, echando el rato. Bueno, mi pregunta justo iba en la misma línea que la de Miguel. Primero habéis estado hablando del 7 y de cómo mejorar. Ahora estabais, y mi pregunta era en general también, ¿qué líneas hay para el crecimiento de cada eneatipo en los niveles de desarrollo? Yo conocía la teoría de Mario Sicora y ahora veis que es bastante similar a lo que comentabais ahora de Uranio, y era para ver si, aparte de lo que habéis comentado, hay alguna otra forma o otra teoría u otra persona que apunte líneas de desarrollo, porque yo en mi experiencia siempre se dice, no, la autoconciencia, pero me quedo siempre un poco corta en cómo mejorar. Vamos a ver. Modelos hay muchos y al final todo el tema
pasa desgraciadamente por la autoconsciencia. Es decir, por reconocer lo que estás haciendo y ser capaz de darte cuenta por qué lo estás haciendo. Que determinados comportamientos nosotros los desgranemos, que tienen que ver con una flecha, o que tienen que ver con un ala, o que tienen que ver con un instinto, o que tienen que ver con un nivel de conciencia, eso es solo la función de utilizar el eneagrama como mapa, ¿no? Si sabes por dónde te perdiste, sabes el camino de vuelta, ¿no? Entonces, vamos a intentar contarte algunas cosas, pero cada una de ellas supondría tirarnos aquí 10 horas explicando el modelo, ¿no? Entonces, como tú bien dices, está el modelo de Mario Sikora, que define a nuestro tipo como la estrategia habitual, ¿no? Y entonces las otras dos estrategias que tenemos de las flechas son lo que él llama la estrategia descuidada y la estrategia de apoyo. Entonces, una de las maneras de trabajar esto es tomar conciencia de cuándo estoy utilizando una de mis 3 estrategias y saber que normalmente lo que estamos haciendo con estas estrategias no se trata de conseguir nada, sino se trata de manejar mi miedo básico, ¿no? Cuando estoy en comportamientos automáticos, yo cojo estas estrategias para protegerme de mi miedo básico, ¿ok? El modelo que estaba comentando Isabel, el modelo de Uranio, digamos que es un modelo de tomar esto más conscientemente. Igual que Mario dice, cuando te des cuenta de que no estás utilizando tu estrategia descuidada, a lo mejor es un buen momento para empezar a utilizarla o utilizarla con mayor conciencia. ¿No? No apoyarme tanto en mi estrategia de apoyo. Al final, Eso es. La historia es descubrir en cada momento de la realidad cuál sería la estrategia más adecuada. Incluso a veces lo ideal sería comportarse como un tipo que no tenga que ver conmigo, ni con mis alas, ni con mis flechas, ¿no? Entonces, el trabajo que propone Uranio es como ir a resolver el tipo, ¿no? Y hay un trabajo que es muy similar, que es el trabajo que hacen Riso y Hudson en el Enneagram Institute, que se llama la pieza perdida, la missing piece, ¿no? Y la missing piece dice que lo que tú más necesitas para resolver tu ego tiene que ver con el nivel 1, el nivel más sano del eneatipo que tienes a favor de la flecha. En tu caso, que si no recuerdo mal eras un 9, correcto. Empezar a comportarte como un 6 en el nivel 1. Empezar a mirar el mundo como un 6 en nivel 1. Es decir, ¿qué es un 6 en un nivel 1? Pues una persona que confía en el entorno, pero básicamente confía en sí mismo, en sus recursos. ¿Qué te dice esto? Si yo te digo ahora mismo, María, sal por el mundo confiando en que eres capaz de resolver cualquier situación, confiando en que tienes recursos, confiando en que tu experiencia te acompaña, confiando en que tienes amigos. Bueno, o sea, no creo que bueno, por lo menos en mi caso, que a lo mejor también me ayuda el instinto. O sea, yo creo que no es un tema de que no tenga confianza en mis recursos. O sea, yo creo, o sea, soy muy confiada en mis recursos, en el sentido de que los 9, o por lo menos yo, nos consideramos supervivientes, camaleónicos y sufridores, que podemos con todo. Y consideramos que tenemos recursos. El tema es, yo creo que es un tema de valor, no de recursos. Pero cuidado porque cuando estamos hablando de esto, no estábamos hablando de sobrevivir. Es decir, el 9 tiene mogollón de recursos para adaptarse, para no ser abandonado, pero no tiene tantos recursos para hacer lo que le gusta, vivir como le gusta, atender sus necesidades como le gusta, que es de lo que se trataría. Es decir, tú tienes esa autoconfianza en tus recursos para hacer siempre las cosas conforme te dicta tu corazón. No, eso ya no son más difíciles. Pues esa es esa autoconfianza de la que estamos hablando. Eso es lo que sería un 6 en el nivel sano. ¿No? Esa sería tu missing piece, tu pieza perdida.
lo que tú necesitas para desmontar tu ego. ¿Me permites una observación, Pedro? Of course. No me pidas permiso, si te deja el micro abierto, Isabel. Muchas gracias. Bueno, hay un constructo que tú conoces muy bien, Pedro, y yo también, del que habla Sandra Maitri, que es el niño del alma. Es decir, un constructo que tenemos pataleta, que está en lo que llamábamos la flecha a favor, que en tu caso sería una niña 3 en pataleta. Es decir, que es una niña 3, una conseguidora. ¿Oye el teléfono? María, te estoy hablando a ti, ¿me oyes? Sí, perdona que me ya, he interrumpido. vale, sí. Y hasta donde yo he visto, por lo que sé y mi experiencia, he visto ese constructo en mucho 9. Tiene que ser nombrado, tiene que ser aplaudido, aunque diga que no se da importancia, aunque diga que yo no he sido, aunque se quite completa y absolutamente los méritos. Hay en el fondo de todo 9 un llamado a destacar, un llamado a llamar la atención, un llamado a ser aplaudido, un llamado a ser importante. Pero queda desechado por este autoolvido y tal, ¿no? Que es este mecanismo de defensa de la narcotización, que le hace pues quitarse importancia, no hacer como valorar sus méritos, como no he sido yo cuando sí ha sido, es decir, promocionarse. Le he abierto el micro a Iván. Hola Iván, te he abierto el micro como 9 por si quieres participar en este debate. Entonces, esa es un añadido más al trabajito que se hace en la flecha a favor, que es la flecha de energización que habíamos dicho, que es ese rescate. Es decir, hay algunos talleres en los que se rescata al niño del alma, ese constructo. Se llama el niño del alma porque así lo llamó Sandra Maitri. Y no lo he visto yo nombrado en ningún otro libro ni en ningún otro profesor, y de hecho yo cuando tuve la oportunidad de estar en contacto con ella, me dijo que estaba menospreciado a algo que era muy importante desde su punto de vista, y que era eso, ese constructo, esa pataleta. Entonces yo no sé si le ves sentido. Sí, yo creo que sí. O sea, yo sí que creo que sí que identifico como forma de crecimiento yo personal, solucionar ese niño de alma o eso que tú dices, o sea, a mí se me refleja también en una especie de rechazo que me producen a primeras los 3 en bajo nivel. Como que yo creo te hacen sombra, te hacen sombra. Que más me molesta. Entonces sí que lo identifico como un punto que tengo que trabajarme, porque eso, el típico 3 fantasma, es como que me pega patadas en el estómago. Y es porque yo no lo tengo superado, claramente es porque me hacen sombra, lo que tú dices. Así que investigaré el niño del alma de Sandra. No, pero es que esto no es cuestión de investigarlo, y me permites. Esto es cuestión de que la próxima vez que la vida te dé la oportunidad de, en vez de dejar de que no has sido tú, decir sí, he sido yo. ¿Sabes? Y conseguir que se te mire. Ahí hay una cosa, si me permitís. Sí, me has entendido, María, que es que no es una cuestión, me voy a trabajar este concepto, no. Te he entendido, Isa. No vale para nada, porque trabajarte un concepto mentalmente y tal, luego de repente pones el piloto automático y sigues haciendo lo mismo. Pero sin embargo, si lo aterrizas en tu vida y te das cuenta de la próxima vez que se te presente una oportunidad, en vez de hacerla de siempre, es casi un ejercicio de contratipo. Sí. Una vez me dijiste, y que mira, cada vez que me pasa, lo hago, y es un ejemplo a lo que dices ahora. Cuando alguien me decía, oye, qué guapa estás, o qué bien, qué bonito es lo que llevas, siempre decía, bueno, no, es de rebajas, o va, nada. Pues ahora digo, sí, muchas gracias. Bueno, pues el otro día te dije yo que te veía estilizada y preciosa y me dijiste que es que llevabas tacones. O sea, que también te volviste a quitar el mérito. Que es un ejemplo de lo que tú dices de no soy yo, son los tacones. Agradecida. ¿Ya recuerdo esa también?
¿Puedo comentar una cosita también? Yes, para eso te hemos abierto el micro. Buenas. Bueno, yo creo que el 9, que es mi eneatipo, tiene un miedo a ser visto, a ser señalado, a ponerse en primera línea de frente, digamos, ¿vale? Creo que estamos muy cómodos en retaguardia, somos gente que trabajamos muy bien en la parte de atrás, en las líneas, en trincheras posteriores, pero cuando se nos muestra y se nos saca la palestra, nos entra un susto interno bastante importante. Y entonces yo creo que eso es lo que conectaba con María, de que nos molesta un poco el tema de los treses, que son tan fácilmente visibles, y a nosotros en cambio nos asusta mucho ese punto, ¿no? Y ese es el punto de trabajarnos esa salida al mundo exterior, porque tenemos un potente mundo interior, muy potente mundo interior, que nos sirve de refugio, de auténtico salvaconducto para muchas cosas, ¿no? Y es cierto que tenemos muchos recursos, yo tengo el ala 8 y entonces ahí reconozco que hay muchas cosas que me siento empoderado de hacer ciertas cosas solo, pero hay otras que es cierto que me cuesta dar el paso hacia adelante, ¿no? Un poco reforzando lo que decía tanto Isabel y entiendo lo que María quería comentar. De todas formas, hay una cosa curiosa. Isabel, Iván, los dos sois profesores de Eneagrama. Y una cosa que yo he observado es que los 9, cuando empiezan el trabajo en los cursos, hay un momento en que no pueden evitar hacerse notar, ¿no? Hay un momento de reclamar mucha atención, ¿no? Durante los 3 primeros meses de curso están calladitos, pero el 4.º mes empiezan a hablar a todo, ¿no? No sé si esta observación... Hubo una estudiante que durante un año no dijo nada, pero luego cada vez que me la encontré en otros asuntos y tal, ¿sabes? Era una verborrea total. Era como que había estado cargándose y luego ¡buah! Digo, hombre, por fin Marisol y tal, ¿sabes? Ya conozco los armónicos de tu voz. Ella era un conservación, ¿vale? Pero sí que yo lo he visto como patrón, sí. Victoriano está escribiendo en el chat y dice: María, la flecha al 3 que lleva dentro y por eso el 3 está reclamando su sitio en ella. María rechaza el 3 que lleva dentro y por eso reclama su sitio en ella. Ah, mira, María ya le ha contestado. No podemos estar en todo. Entonces, al final estamos hablando de lo mismo. Hablamos de sanar al niño, que tiene que ver con ir al punto de energetización, porque sanar al niño te energetiza, ¿no? Claro. Y el punto de resolución es donde encuentras la pieza perdida, ¿no? Son modelos de cada uno de los profesores y bueno, lo que sí que es importante que recordemos es que el modelo de centramiento y descentramiento ya no se utiliza, ¿no? Aunque en todos los libros de Eneagrama se sigue hablando de centramiento y descentramiento, todos los profesores de Eneagrama que están al día hablan de que hay que llevar conciencia a nuestras 2 flechas. No hay una buena y una mala. No. Las 2 se pueden utilizar con conciencia y las 2 se pueden utilizar en automático. Y esto es súper importante que lo dejemos claro porque durante un tiempo esa es la teoría que se manejó, que era una hipótesis. Naranjo me contó que era una hipótesis de trabajo que él formuló y que estaba investigando, pero que todo el mundo la tomó como dogma de fe. Y así pasó a los libros, ¿no? Entonces, hay que abrir y hay que cuestionar cosas que durante mucho tiempo se han dado como absolutamente válidas. Y se han hecho congresos en los que se ha dicho que está desactualizado. Que se tomaron mal los apuntes. Incluso llegaron a decir en uno de los congresos de la Asociación Española. No, pero eso yo creo que se refería más a las alas. No, eran las flechas. En cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que mucha de la información que hay en libros y en redes sociales, gente que tiene muchos followers en redes sociales, siguen explicando el modelo antiguo. Ya. ¿No? Ya. Hay compasión, Isabel. Ya. No, ya has visto que estoy muy zen. A pesar de mi 4 sexual. Es lo que nos toca, ¿no? Pero que nos acordemos de esto, que es importante. Entonces, da igual que trabajemos con el modelo de Mario Sicora, que es fantástico, con el modelo Uranio, que es fantástico, con el modelo de
Mauricio Hudson, que es fantástico, al final hay que llevar conciencia a una flecha y a la otra. Y eso es lo importante. Cada una de ellas nos aporta cosas. Llamémoslo que nos aporte como sea. ¿Ok? Y es verdad que hay una flecha, vamos a decir, compulsiva. Es decir, que era lo que era la antigua flecha de desintegración, que no tiene que ver con desintegración, tiene que ver con compulsión. Bueno, con protegerse más. O con buscar otro recurso porque uno está muy mal. La cuestión es que cuando ya se pone uno en movimiento, llega en el mismo nivel de conciencia a su destino que con el que partió. Ok, María, Iván, ¿bien? ¿Estáis bien? Muchísimas gracias a los tres. Pues quería compartir una cosita más. Supongo que la primera, esa confusión hacia la desintegración, también procede por el tema de los números, ¿no? Por cómo se forma la hexada. Si dividimos el número 1 entre la ley del 7, entre 7, se produce una desintegración, como que nos vamos alejando de la unidad. Entonces, de ahí se supone que viene este proceso de desintegración y realmente va haciendo la línea de la hexada, ¿no? Entiendo que por ahí se tomaría el primer concepto de ese alejamiento hacia mi sentirme unitario. Y posiblemente ese sea, y estoy de acuerdo con Pedro y con Isabel, de que ambas las flechas nos colocan y nos enseñan cosas, tanto en el sentido, digamos, más positivo y el menos positivo, ¿no? Consciente o más compulsivo. Sí. Exacto. Y bueno, otra cosita que quería comentarle a María, como compañera de tipo, es que a veces la vida te pone en situaciones que de todo se aprende. Y más allá de lo que nos enseñan los libros o las escuelas, de repente nos encontramos con un entorno donde nos pasan cosas, donde todo nos hace aprender, aunque aparentemente sea muy malo o muy bueno. Entonces hay veces nunca estamos dejando de aprender ni nunca dejamos de emplear las estrategias necesarias para seguir subiendo, ¿no? Gracias, Iván. Eso lo tengo comprobadísimo. Ok, pues le vamos a dar paso a Raquel, que también está aquí hablando ella de las flechas. Raquel. iPad de Raquel. iPad de Raquel se hace a la luz. Raquel, no te oímos. Pena. Pues no te oímos, Raquel. Bueno, pues Raquel lo que pregunta en el chat es, ¿pero la flecha es una elección o algo que se activa en función del nivel de estrés? Entonces, la flecha se puede activar consciente o inconscientemente. Cuando se activa inconscientemente es en función del estrés que estoy teniendo. Cuando se activa conscientemente es porque yo decido hacerlo, ¿no? Entonces, los mecanismos están ahí. O los uso constructivamente o los uso agresivamente. Simplemente eso. Yo puedo elegir, cuando llevo conciencia a uno de mis mecanismos, sea el que sea, utilizarlo conscientemente. Si no, el mecanismo se activa cuando mi ego considera. Y el ego es un sistema maravilloso, lleno de mecanismos y de piececitas para hacernos sobrevivir. O sea que, el ego siempre tiene algo que se activa. Os está diciendo María que busquéis el icono del micro rojo, ¿vale? Para poder hablar. ¿Puedo aportarle algo a Raquel? Of course. Pues mira, esto hay un eneagrama que lo ves en un plano, y en ese plano tú ves que si te pones un símbolo enfrente, en los 9 puntos dentro del círculo hay como todo un entramado de flechas, que es el triángulo y la hexa. Y una de las cosas que a mí más sí me impactó fue el que decían que en ese plano el alma está en pena, porque lo que se soluciona, es decir, en donde se produce el problema, en el nivel en el que se produce el problema,
no hay solución. Y entonces en un momento dado podemos estar durante 10 o 15 años transitando y buscando y buscando y buscando, pero si es en el mismo plano por mucha flecha y por mucha historia y ahí no hay conciencia, es decir, que es la psique, a mí me gustó mucho como el tema del alma en pena, ¿no? Buscando, 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 hasta que no queda más remedio que hacer una transformación. Eso es por tu tipo, porque si no diríamos algunos el alma en fiesta. O el alma en fiesta y tal, ¿sabes? Da igual, pero que sigue en pena y tal, porque lo que estás buscando no lo estás encontrando. Sigue atrapado. Victoriano nos refuerza diciendo que lo importante es ver qué dinámica de la flecha nos va sanando si nos hace no repetir patrones. Creo que la flecha se activa automáticamente como mecanismo del patrón, como mecanismo de defensa del patrón, pero yo soy quien elige la oportunidad. Pues eso. Cuando te empiezas a dar cuenta de tus tránsitos, efectivamente. Claro. ¿No? Y es por esa historia comentando lo que está diciendo Isabel, que ningún problema puede ser resuelto en el nivel de conciencia en el que fue creado. No existe una solución. Y ahí es donde, por mucha flecha que hagamos y mucho movimiento, sería estar errante en un mismo plano. Por eso decía Pedro que es importante ver el irse a lo mejor del otro. Y eso solamente se puede hacer en conciencia. Y para eso hay que transformarse. Hacer una transformación, otro punto de vista. Otra estrategia diferente a la de siempre. Ok, pues Mario vuelve a pedir la palabra. Mario y Hawái, Hawái y Mario. Ahí suelta a levantar la mano, ¿no? Sí. ¿Me oyes, no? Sí. Vale. Yo quería preguntarte, en un nivel más bajo ya de enneagrama, siendo mucho maestro, quería preguntarte, porque todavía no tengo del todo muy claro los instintos. O sea, el instinto de conservación, el instinto social, el instinto sexual. Creo que el conservación es muy intuitivo, el social. Creo que también el sexual es el que no acabo mucho de entender y sobre el que Hawái y yo tenemos diferentes puntos de vista sobre qué consiste ese instinto sexual, cuando se tiene ciego, como sé que, vamos, tú lo has dicho en repetidas ocasiones que tú tienes instinto ciego. A ver si me podrías aclarar un poco en qué consiste eso del instinto, sobre todo el sexual, porque creo que el conservación y el social sí lo tenemos un poco más claro. Vale, uno de los problemas que tenemos al hablar de los instintos, ¿no?, es que hemos partido de la biología y la biología lo único que hace es describir comportamientos. Determinado comportamiento corresponde a conservación o corresponde a sexual o corresponde a social, ¿no? Digamos que es como muy clasificatorio, como muy esquemático y sin embargo cada uno de nuestros comportamientos implica a los tres instintos. Si yo voy a comprarme un abrigo, una parte de mí piensa en el precio del abrigo y piensa en que el abrigo sea calentito, y eso es la conservación. Otra parte de mí piensa qué van a pensar mis amigos de ese abrigo y si me lo puedo poner o no para ir a una boda, o es de sport, o es más elegante, y eso sería el instinto social. Y otra parte de mí se mira al espejo y quiere ver que el abrigo le sienta espléndidamente y que me van a silbar por la calle, ¿no? Entonces, en cualquiera de nuestros comportamientos están involucrados los tres instintos. Por eso es tan difícil, cuando hablamos del instinto dominante, saber de qué estamos hablando. Y por eso yo, para entender los instintos, lo que propongo es un modelo energético. Es un modelo de saber en qué estoy gastando mi energía. Entonces, la energía instintiva se gasta para restaurar el equilibrio. ¿El equilibrio de qué? Pues el instinto de conservación significa gastar energía en restaurar el equilibrio de mi cuerpo. Y para restaurar el equilibrio de mi cuerpo yo necesito comer, yo necesito dormir, yo necesito arroparme, yo necesito tomar una medicina si estoy enfermo, para que mi cuerpo vuelva a lo que es su estado normal. El instinto social significa atender a los otros individuos que no soy yo. Pero no tanto atender a los otros individuos como individuos,
sino a gastar energía en que mi vínculo con esos individuos esté asegurado, ¿no? Si habéis visto el vídeo de los instintos en 3D, yo lo pinto como aquí estoy yo y aquí está la especie. ¿Ok? Es que no, yo sé que esto te deja como una pizarrita, pero no sé. Entonces, como en el eneagrama nosotros funcionamos siempre desde la idea de la tercera fuerza, digamos que yo puedo gastar energía en mí o puedo gastar energía en el afuera, en la especie, en restaurar el equilibrio en mi relación con la especie. ¿Cuál sería la tercera fuerza? ¿Cuál sería la fuerza que no es ni el individuo ni la especie? Pues yo eso es a lo que llamo el instinto sexual, que tiene dos connotaciones muy claras. Es la energía que crea vida, porque es la energía que añade individuos a la especie a través de la procreación, y para eso los individuos de género distinto se atraen. Y por otro lado, es la energía que quita vida, porque es la energía de la caza. El instinto sexual tiene que ver con enfocar mucho la energía en el otro, bien porque sea una posible pareja, bien porque sea una posible presa. Entonces, cuando yo no pongo energía ni en mí ni en los otros, la tercera fuerza es concentrar mi energía en eso que llamamos objeto del deseo, que si lo consigo, va a ser bueno para mí y va a ser bueno para la especie. Porque a veces es bueno para la especie y para mí que yo cace, o a veces es bueno para la especie y para mí que yo me aparee. ¿Se entiende la diferencia? Pero tengo una pregunta. ¿El objeto del deseo siempre es una persona? El objeto del deseo... El objeto del deseo en la naturaleza, tiene que ver con la competición y con conseguir algo que satisface mis necesidades. Que puede ser, soy el que se aparea, soy el que caza el antílope, o soy el que se queda con este agujero para hacer aquí mi nido. ¿No? Hay un elemento de competir en el instinto sexual que no está en los otros. Pero eso es en la naturaleza, en lo instintivo. El tema está en que cuando nosotros llevamos eso a nuestro ego, cuando nosotros llevamos eso a la personalidad manipula eso y nos hace creer que un objeto, que no tiene por qué ser un individuo, puede ser tan importante para mi bienestar que si no lo tengo me voy a morir, cosa que no es real. Y esto, si me permites, la cuestión es ir creando, ir generando con el fin de sobrevivir a la muerte. Es decir, que es lo que es el instinto sexual en la naturaleza. Sobrevivir a la muerte es sobrevivir a cuando tú no estés, que se te recuerde. El instinto sexual en la naturaleza consiste en implantar genes que hacen que uno sobreviva a la muerte a través de los genes implantados en las crías. Por eso hay unas luchas sexuales brutales en la naturaleza entre leones, rinocerontes, elefantes. Es decir, quiero ser yo quien implante mis genes para que ser yo el que sobreviva a la muerte. El macho alfa. En el ser humano, el objeto del deseo que dice Pedro puede ser un libro, puede ser una asociación, puede ser una empresa, puede ser hijos biológicos, puede ser el que se te recuerde cuando no estás. A veces se te recuerda muy bien cuando el ego no está al cargo y a veces se te recuerda fatal cuando está el ego al cargo, pero el instinto sexual le da igual, con tal de que se me recuerde. Eso es muy fuerte. Lo digo porque lo tengo dentro y por eso te lo digo, ¿no? Está muy bien a partir de un momento dado los transmisores, los sexuales, que se nos recuerde por lo bien que hicimos las cosas y por lo amables que fuimos con los demás y no por haber estado solamente mirándonos nuestro ombligo sin tener absolutamente ni idea del reflejo y el efecto que estamos haciendo en los demás. Porque tenemos, o yo por lo menos, el navegador, el social muy bajo, ciego. Y entonces ese es un problema, el narcisismo y el no tener en cuenta en muchas ocasiones que los demás también tienen espacios.
Una pregunta, lo del ciego, que es no tener, o sea, yo por ejemplo soy sexual y tengo un poco de social, pero por ejemplo de conservación tengo 0, entonces ¿sería ciego en conservación? A ver, este es otro de los problemas que es muy difícil entender, ¿vale? Porque nadie tiene ningún instinto ciego porque todos tenemos un cuerpo. Si nuestro cuerpo está sano, nuestro cuerpo funciona respondiendo a sus necesidades si lo dejamos. Entonces, la idea de tener un instinto ciego está en la personalidad, no está en el cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, como yo noto que tengo un instinto ciego, es como frente a un estímulo, frente a una necesidad, yo no siento la activación corporal, porque mi ego no me lo permite, porque mi ego filtra eso como peligroso donde yo no soy capaz. Entonces, si yo aprendo a escuchar el cuerpo, si yo aprendo a estar en buena relación con mis necesidades corporales, voy a poder hackear ese programa de la personalidad. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, no sabemos escuchar al cuerpo. Por eso cuando comemos no es cuando tenemos hambre, sino cuando es la hora de comer. Y cuando nos vamos a acostar no es la hora que tenemos sueño, es cuando tengo que dormir no sé cuántas horas, ¿no? Es decir, nos hemos organizado de tal manera que el cuerpo se somete a la mente y la mente opina cuál es la manera correcta de satisfacer mis necesidades. No significa que la mente no sea importante, pero digamos que cuando estamos trabajando desde el eneagrama tenemos que ser capaces de escuchar nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo y negociar con ellas. Entonces al cuerpo algunas veces se le puede pedir un sacrificio y a veces le podemos dar un capricho. Pero entrar en buena relación con las necesidades corporales sería el trabajo que hay que hacer para no tener ni un dominante ni un ciego, sino de verdad saber lo que tu cuerpo necesita. Entonces, yo que soy un eneatipo social dominante, la mayoría de mi actividad social no parte de la imaginación de mi eneatipo 7 y de mi necesidad de estar estimulado. Y ese es el problema. Porque muchas veces mi cuerpo lo que necesita es descansar y yo insisto en llevarlo de juerga. Pero como es mi instinto dominante, aunque mi cuerpo no lo necesite, desde la mente yo voy y lo activo. ¿Me estoy explicando? Entiendo. Sí, sí. Entonces, Muy bien. claro, por eso es tan importante para mí el tema de la energía y sentir la activación. En un cuerpo sano, ante una necesidad hay una actividad, hay una activación. Hay una energía que se pone a disposición del cuerpo para satisfacer esa necesidad. Pero si mi ego coge esa energía y la utiliza para lo que a él le conviene y no para satisfacer a mi cuerpo, pues ya está montado el asunto. De ahí los subtipos, que es la fagocitación del ego de la parte instintiva, que es lo que hacen los subtipos. Isabel, te quería hacer una pregunta. Entonces, el número 7, como decía, ¿dónde tendría yo mi niña haciendo la pataleta? Como número 7. En la flecha a favor, a ver, sería en el caso del 7, El 1, ¿no? tendría, ¿no? El 5. Es que llamamos al revés, a la flecha a favor y en contra, Isabel y yo la llamamos al revés. Ah, pero no hay una estructura, no hay un símbolo oficial y estructurado de flechas a Para favor mí y en contra. a favor es donde dice la punta. Y en Ah, contra vale. a la cola. Sería el 5, que es donde tendrías ese constructo del que hablábamos, el niño del alma, que es en tu caso, mis juguetes son míos, costarte compartir, reservar tu energía vital de repente. Es decir, puede ocurrirte cuestiones en tu 7 que tengan que ver con el 5, pero que tengan que ver con el 5, niña del alma, en tu caso, y tal, de ese constructo, ¿no?
que es el querer acaparar las cosas. Y un sentimiento profundo, diría yo, como 7, de carencia. Vacío. Una conexión con el vacío, por eso también es propio de lo que te puedes encontrar en el punto 5 desde esta perspectiva de encontrar a ese constructo, la niña del alma 7. Y eso te da guerra, eso estaría muy bien que lo detectaras en tu vida, ahí es donde lo vas a descubrir. Tengo que identificar los momentos en los que siento ápices de avaricia. Y sensación de drenaje. Sensación de haber sido drenada. No es tanto avaricia como no se te ha oído. ¿A mí o a ella? A ti. Que digo que no es tanto la avaricia como el sentirte vacío, el sentirte impotente, el sentirte sin recursos. Sin nada a lo que agarrarte, te diría. Entonces, eso es algo que para los 7 es muy difícil de soportar. No sé si tenemos más 7 en la sala. A ver. No reconozco a ninguno. Si hay algún 7 más, que lo diga. Ah, no, claro que tenemos una 7. Inés. Aquí estoy. Cuéntanos de esto de la sensación de carencia y de vacío. Pues sí, es muy normal sentirte vacío muy a menudo. Y sentir una sensación de vacío, en realidad es de vacío y de tristeza profunda, ¿no? Yo en mi caso tengo la gran suerte de que me dura muy poquito, la verdad. Que son 2 o 3 días muy malos y después se me pasa. ¿Me estás oyendo, Pedro? Sí, claro, te estoy oyendo. Sí. Entonces, en algún momento ese vacío te atrapa y te paraliza, ¿no? Sí. Pero justamente yo creo, y esto lo hemos hablado Inés y yo muchas veces, que es precisamente por estar huyéndolo y evitándolo tanto que se nos va acumulando y sería mucho mejor aprender a manejarlo o estar en mejor relación con él y poder todos los días estar un ratito en ese vacío. No tener que estar todo el rato llenando ese vacío de tantísima actividad. Sí, lo que tú llamas conectar con mi tristeza, ¿no? Esto, una de esas partes de eso. Que me cuesta tanto conectar con mi tristeza. Sí. No, la tenemos prohibida, pero es una gran conquista para un 7. Es una gran conquista. Sí. ¿Y lo del alma deambulando, qué sería? ¿Lo mismo? No, hombre, es que estaba hablando así un poco en simbólico. Soy un 4 y me gusta poner algunas cosas y tal que luego sí. No te preocupes. La cuestión es que lo que queríamos decir era eso, ¿no? Que en el nivel de conciencia donde se te plantea el problema, en el nivel de desarrollo, esto que hablaba Pedro de lo vertical, ¿no? Que hay nivel saludable, nivel de exageración, nivel de patología, ¿no? Y hay 9, según Riso y Hudson, que propusieron lo que se llamaban los niveles de desarrollo. Entonces, lo que estábamos diciendo es que el problema que se te presenta en un nivel de desarrollo concreto no tiene solución. Entonces, uno lo que quiere es que sí tenga solución. Y para eso hay que subir de nivel. Y entonces eso es lo que yo llamaba el alma en pena, que lo que Pedro le llamaba el alma en fiesta, y cada uno tendrá su alma en lo que tenga que estar, pero que sin encontrar lo que desea profundamente dentro, que es una solución. Vale, no lo entiendo. Entonces, aparte de tener 9 tipos, tenemos dentro de los 9 tipos como 9 cada tipo fases. tiene 9 niveles de desarrollo, que ha sido Don Richard Riso que hizo esta propuesta de hacer una cosa vertical para que no digamos un 7, un 1, sino un nivel. Nos quedan 3 clases para ver eso, Hawái. No nos ha dado tiempo. Son como niveles de conciencia, más o menos, ¿no? Sí, pero los tienes en la sabiduría del enneagrama.
Tenemos una 8 que dice el alma en guerra. O el alma en guerra. Yo sería el alma en pena, Pedro sería el alma en fiesta y tú serías el alma en guerra. Claro, Pero así es. ahí nos podemos quedar. Para la eternidad no hay salida. O el alma en productividad. Sí. O el alma en caridad, o qué sé yo. Ay, esa sería muy buena, que escribiéramos algo sobre eso y tal, que me parece que no está escrito y está muy divertido. A ver, nos está escribiendo Victoriano. Joder, Victoriano, es una pena que no tengamos sonido. Dice, sería interesante pasar algún ejemplo concreto, tal vez mi ejemplo resultara como algo distante. El trabajo personal que realizo conmigo usando el enneagrama me ha llevado a ir descubriendo que usando las flechas, usando las alas, las dinámicas de la flecha y la teoría del punto opuesto me ayudan a descubrir con mi conciencia dinámica del tipo de enneagrama que en ese momento está funcionando en mí y me está ayudando a sentirme más libre. Por eso considero importante conocer no solo mi tipo, sino todos los tipos y especialmente el de la persona o situación con el que me estoy relacionando. Esto implica, después de entrar en mí, salir de mí a la realidad. Soy un 3. Pues, Victoriano, esto es fantástico, pero si no tienes micro, o nos lo explicas tú, o... ¿Se me oye? ¿Se me oye todavía? Sí, sí, sí. Yo es que nosotros, mi ordenador tampoco funciona el audio y hay una opción de llamada. Nosotros estamos hablando por un móvil. Dentro de Zoom dice, llama a este teléfono. Sí, llamar desde el ordenador o desde la llamada. Entonces, no lo sé. Es una llamada y yo estoy hablando por el ordenador y estamos hablando por el móvil. Lo digo por si lo puede hacer y hablar por el móvil y tendría audio. Si no, Victoriano, lo que hacemos es que para la semana que viene hacemos una prueba primero. A ver cómo podemos conseguir que se te escuche. Igual te da la oportunidad cuando entras eso de marcar el sonido desde el móvil. De repente se te deja de oír, Pedro. Ah, pues... No, ya, y luego ya se retoma. Se oye como... pi, 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 pi. Pues no sé. Vamos a cambiar de tercio. Mientras Victoriano intenta poner a funcionar su asunto. Venga, ¿alguna mano levantada más? A ver, dice Victoriano que le abra el micro. Victoriano, tienes el micro abierto. Y seguimos sin oírte. No, tiene un problema de conexión en el ordenador. Tiene que hacer algo y tal, que es, en vez de usar el micrófono de la manera en que para lo que le estoy usando, ponerlo a modo de estar aquí. Aquí abajo a izquierda hay un micrófono que en mi caso veo un poco de verdecito, quiere decirse que se me está escuchando. Ahí es donde hay que, abajo a la izquierda, abajo. Pero bueno, no de tu pantalla, sino del todo. Miguel y Paola, volvemos a la carga. Hola, bueno, esta vez voy a preguntar yo. A ver, yo soy una persona que tiendo mucho a dudar de mí misma, a dudar de mis decisiones, tal. Entonces, y llevo relativamente poco con el enneagrama, como unos 6 meses. Entonces, qué mentirosa, qué mentirosa. Yo te he visto antes en el Cineforum. No, que va, que va. No, 6 meses solo. Yo vine antes, pero... Sí, de hecho fue el que me introdujo. Pero lo que iba a decir, es mejor para trabajar con el enneagrama permanecer siempre abierto y en duda sobre, por ejemplo, eso, cuál es tu tipo, tu subtipo, tu instinto ciego, etcétera, o es mejor coger una hipótesis de trabajo y trabajar sobre ello, porque yo a veces me planteo, o sea, yo creo que soy un 6 social, pero digo, a lo mejor me estoy cerrando demasiado, creyendo trabajar desde ahí, me estoy perdiendo la verdadera posibilidad de trabajo por haberme encasillado en un tipo quizá demasiado pronto, pero por otra digo, si no me cierro nunca, realmente no estoy haciendo un gran trabajo conmigo misma, sino un trabajo de aprender enneagrama. Entonces, ¿cuándo es el momento óptimo de cerrarse ya? Yo no tengo una respuesta para eso, porque lo único que yo te puedo decir es que no pierdas nunca tu objetivo, que tu objetivo es descubrir a Paola. ¿Okay? Entonces, si tú estás estudiando a Paola, no pasa nada porque seas un 6 y te pases un año entero pensando que eres un 5. Si lo que utilizas es el 5 para investigar en ti, no si te empeñas en verificar si eres 5 y forzarte en ser 5 y querer encajar en el 5. O sea, cuando nosotros tenemos como foco de trabajo
la persona y descubrirme a mí y descubrir qué es lo auténtico en mí, entonces no hay problema. Da igual que te tires un año entero sin saber tu tipo o da igual que pases por 3. Dependiendo, si estás trabajando con algún profesor, pues supongo que el profesor que tiene una metodología te recomendará trabajar de una manera o de otra. Si estás trabajando con libros, profesor, entonces el asunto es que nunca pierdas de vista que lo interesante, que el objetivo de estudio eres tú. Y no dar nada por sentado por suponer que eres un 6 o eres un social dominante o sea lo que sea, ¿no? Todos nosotros somos mucho más que nuestro tipo. Y hay cosas que no se pueden explicar con el tipo. Yo tengo cosas que se explican porque mi padre es un 8. O se explican porque soy andaluz. O se explican porque tengo 49 años. Y otros 7 va a funcionar de otra manera porque no sea andaluz, porque su padre sea un 3 o porque le guste otra música, ¿no? Entonces, lo que no hay que perder nunca es el foco de cuál es el trabajo. El foco del trabajo tienes que ser tú misma, descubrir qué es auténtico en ti y qué es mecánico. Cuándo actúas siguiendo patrones automáticos y cuándo eres auténtica. Yo te diría que esa es la receta que yo te puedo dar. Que te identificas más o menos con un tipo que durante un rato lo exploras como si fuera o no. Eso es una metodología de trabajo. Como todas las metodologías de trabajo, muy buena para unas personas, muy peligrosa para otras. Exacto. Ya sé que no te he respondido, pero es lo más verdadero que creo que te puedo ofrecer en este momento. Además es que si quieres encajar y necesitas que se encaje, estás haciendo un sesgo cognitivo, es decir, estás castrando una parte de ti misma. Es muy importante lo que has dicho, Pedro. El autodescubrimiento consiste en lo que ha dicho Pedro, observarse, autoconsciencia, pillarse con las manos en la masa. No se trata de no hacerlo, se trata de pillarse con las manos en la masa. Cuantas veces sean necesarias hasta que te des cuenta. Porque yo como psicóloga y que he ido a psicólogos, no, es que tienes que subir la autoestima, me decían. Ah, vale, gracias. ¿Cuánto es? ¿No? Pero no, o sea, porque te digan que subas la autoestima no quiere decir que la vayas a subir, tienes que tener pruebas científicas de que eres una persona digna de ser amada por ti. ¿Entiendes? Entonces subir la autoestima significa empezar a pillar un manual de ética y tal, ¿sabes? Y empezar a hacer las cosas en función de tus valores. Autodescubrirse significa lo mismo. No consiste en que hagas absolutamente nada más que seas como estás siendo, y observarlo. Y ahí es donde podrás tener la... Sí, adelante, Pedro, perdona. Y por eso el Código Ético de la Asociación Internacional del Enneagrama pone tanto el énfasis en que no somos nadie para decirle a otra persona cuál es su eneatipo y hay que dejarle la posibilidad de descubrirlo y la autoridad de decidirlo. Exacto. ¿No? Esto es muy importante. Entonces... no dejes que nadie te encasille. Y, tal, ¿no? No. Y si te encasillas tú, encasíllate no para ¿no? Sino para darte cuenta que eso te tiene que incomodar. Si ser un 6 social no te incomoda, va a ser que no eres un 6 social. Si ser un 6 social no es una trampa... Eso es un síntoma de una buena identificación, que te sientes fatal. ¿No? Esto que yo digo, qué cansado es ser yo mismo todo el rato, ¿no? Pues es exactamente eso. O sea, todo lo que has tratado de estar escondiendo a lo largo de tu vida, de repente salen los libros, ¿no? Sienta fatal. Ese es el enneagrama. ¿Te sirve, Paula? Ahora, ¿se me oye? Sí, sí. Sí me sirve. Lo malo es que parte de la respuesta se nos apaga el ordenador justo en medio y no lo hemos podido ir, pero lo que he llegado
a escuchar, sí, eso que tampoco es la respuesta que me gusta, porque a mí lo que me gustaría es que una autoridad me dijera realmente, definitivamente. Que se hagan el trabajo por ti. Sí, tal, o sea, no que me lo hagan, pero sí que me lo Hombre, es reafirmen. que es un trabajo identificar, no te vayas a creer que a la primera uno de repente... Pero también me ha servido bastante lo último, que ya lo había oído, porque yo al principio cuando investigué, en plan leyendo simplemente los tipos, no era en el que me ubiqué. Y le digo siempre a Miguel en broma que a mí lo que me gustaría es ser un 2. Que de hecho al principio fui de esos que dicen, a lo mejor soy un 2 y no lo soy claramente, pero sí me gustaría ser más así. Hay un tipo que se ve bien en el 2, pero no es un 2. Vamos a decir cuál es. Bueno, pues muchas gracias. Dice, tenemos en el chat, Cristina Solano dice, pues yo sé que soy un homosexual y me encanta casi siempre. Y dice Pascual, ¿cómo no va a estar encantado un uno de sí mismo? Bueno, pues esto es. Y la otra se ríe. Bueno. Yo tengo una pregunta, no tiene nada que ver con esto. Es sobre ¿Qué va a pasar con la economía? De los instintos. ¿Qué va a pasar con la economía? Que vas a ir cayendo un rato, pero no va sobre eso. Sobre la ordenación de los instintos, he visto algunos autores, creo que la teoría es de Mario Sicora, lo de que siempre están ordenados de la misma manera, pero luego hay autores y gente que dice que es de otra manera. Quería saber si se puede aclarar un poco al respecto, porque... Sí, te lo voy a aclarar para confundírtelo más. Sí. Eso sí. Que no habrá nada claro, me imagino. No, o sea, desde mi punto de vista, el modelo de Mario Sicora es un modelo fantástico y súper práctico, pero no es equivalente. Ser transmisor no es igual que ser sexual dominante. Ser navegador no es igual que ser social dominante. Ser preservador no es igual que ser conservación dominante. Son dos modelos distintos con áreas en común. Entonces, en el modelo de Mario Sicora, ser preservador o ser navegador o ser transmisor tiene un sentido distinto al otro. Yo soy un 7 social dominante en el modelo tradicional y transmisor en el modelo de Mario Sicora. Entonces, en el modelo de Mario Sicora, la ordenación de los instintos es la que es, para eso es el modelo de Mario Sicora como Mario lo describe. En el modelo normal, tú puedes tener otro dinamismo y puedes tener cualquier dominante con cualquier ciego. O sea, las dos cosas son verdad porque son modelos que explican la realidad con elementos en común y elementos diferentes. Vale, perfecto. Entonces, si tú hablas de las facetas o de lo que representa ser transmisor, navegador o preservador, es verdad que hay una jerarquía que es rígida. Sin embargo, en el otro modelo no. Y que no tiene por qué tener nada que ver con los instintos. No, todo tiene que ver con los instintos, pero son modelos diferentes que abordan el tema de manera distinta. Entonces, aunque estemos hablando de lo mismo... claro, pero si decías que eras sexual ciego, pero en ese modelo sale transmisor, claro. Entonces puede ser totalmente al contrario. Puede ser completamente al contrario o completamente igual, efectivamente. Sí, que no tiene por qué haber una correlación directa. Para mí, que he estudiado los dos modelos, el de Mario con Mario y el otro con el resto de profesores, y luego me he montado mi propia historia, para mí no hay una correlación directa. Son dos modelos complementarios e, insisto, me parece que el modelo de Mario, sobre todo para el trabajo en las organizaciones, es súper práctico, súper útil. Luego hay veces que coinciden, porque hay un acuerdo, por ejemplo, entre mi transmisor en el modelo de Mario y mi sexual en el modelo clásico. Hay veces que coinciden. Y hay una cosa que para los transmisores es muy interesante, que como transmisora puedo testificarlo, y es que hay veces que nos confunden con sociales. Y es que con fines transmisores, es decir, con fines de lo que es el objeto del deseo, podemos tener grandes habilidades sociales, lo cual no quiere decir que seamos sociales. No. Y de hecho ser social dominante ni siquiera garantiza tener habilidades sociales, garantiza ser sensible a lo social. Eso es.
que es distinto. Sí, pero es que como hay gente que me dice, ¿cómo es posible que no te veas social si has creado 3 asociaciones? Es que soy la presidenta de las 3. Yo soy una más. Claro, ¿sabes? Es decir, es que me es facilísimo. Ahora, si me preguntas, ¿a cuántas asociaciones te has inscrito? A ninguna. Y ahí es ahí donde se ve. ¿Entiendes la diferencia? Sí, sí. Y habilidades sociales las que quieras. Pero mientras que estoy haciendo eso, estoy deseando irme. Eso ya es 4, pero también es transmisor, porque llega un momento en que esa energía transmisora se agota para el objetivo que tú quieres. Entonces yo puedo estar tratándote muy bien y siendo muy displicente contigo y tal, pero en realidad lo que estoy es pensando en irme. Entonces la siguiente vez que tú me ves a mí, y como he sido cariñosa y he sido muy atenta contigo, me dices hola y yo no me acuerdo. ¿Entiendes? No estaba socializando, estaba transmitiendo, pero con habilidades sociales. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Ahí está. Las habilidades sociales, afortunadamente, es algo que todos podemos entrenar, igual que todos podemos entrenar el autocuidado, ¿no? Todos podemos aprender a descubrir lo que le sienta bien a mi cuerpo o el ejercicio que necesito hacer. Hay personas que lo tienen de manera más espontánea, pero otras personas que no lo tienen, pues también lo pueden entrenar. Pedro, te mando un beso, que tengo mi webinar ahora. Perfecto. Y os mando también a todos un beso. Y gracias, Victoriano, María, a todos. Encantada de haber estado con vosotros. ¡Mua! Un beso, Isabel. Adiós, Pedro. Muchas gracias. Chao. Bueno, a ver, que tenemos aquí a Monse. ¿Qué pasa si doy aquí? Ay, no me deja. Tengo que hacer desde aquí. Pam, 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 pam. Monse, te acabo de abrir el micro. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos. Nada, lo que te he escrito, que me choca esto de que representa que con el que no te ves, seguramente es como si fuera tu sombra y es tu eneatipo. Entonces, ¿cómo buscar con cuál te identificas? ¿Me explico? Porque claro, si siempre decís que no es lo que haces, sino lo que te motiva, pues cuando tú estás leyendo algo ves claramente qué es lo que te motiva. Con lo cual rápidamente dices, soy visceral o soy mental o soy emocional, por decir algo. Pero entonces no acabo de entender esto. Pero el tema aquí, para todos nosotros que tenemos mente, la mente es el gran problema. Porque muchas veces nos motivamos obligadamente por la mente. La mente, con su bueno o malo, con sus juicios, nos lleva a comportarnos de una manera que no es probablemente la que a mí de verdad me pide el cuerpo. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber de verdad, cuando hablamos de qué nos motiva, ser capaces de abstraerlo y de mirar en nuestra vida cuál ha sido nuestro motor. ¿Qué ha hecho que yo, de repente, que soy un 7, cambiara tantas veces de profesión? ¿No? Como este tío empezó estudiando empresariales, luego se dedicó a trabajar en publicidad, luego se metió en el teatro, luego montó una librería, luego se hizo maestro de Reiki, luego se hizo editor, ahora el Enneagrama. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Realmente cuál es el motivador de eso? Porque yo te podría decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué montaste una librería? Y mi cabeza dice, no, porque como tengo ahora un patrimonio, voy a hacer una inversión para tener algún tipo de ingreso seguro. Eso es la cabeza. Pero yo no me metí ahí de verdad por la cabeza. Me metí ahí para cambiar de rumbo, porque aquello fue una oportunidad que se abrió y como no la había probado, pues suponía un montón de estimulación. No sé si me estoy explicando. No, te entiendo, pero no voy por ahí. No, entonces... Yo me refiero, por ejemplo, yo que siempre estoy, ¿no?, con el 5 y el 8, ¿no? Yo noto
porque lo noto en el cuerpo, que cuando me pasa algo, lo primero que siento es rabia, ¿no? Con lo cual eso me lleva a pensar que soy más visceral que mental. Aunque por edad y por desarrollo, ahora pienso muchísimo más las cosas que antes, por suerte. Pero mi primer instinto es rabia. Claro, pero date cuenta que todos nosotros sentimos eso. Es decir, la rabia, el enfado, la ira, es una emoción natural que se activa en todos nosotros cuando nuestras necesidades no están satisfechas o cuando alguien nos invade un límite o nos agrede. Eso es así para todos nosotros. El tema es si te permites expresar esa emoción y cómo la utilizas. ¿Sí? Sí. Entonces, el eneatipo 8, en cuanto siente ira, siente enfado, enseguida lo convierte en acción y lo exterioriza. Sí. El eneatipo 5 lo frena, intenta racionalizarlo e intenta resolver la situación sin exponerse, sin pasar a la acción. Los dos sienten enfado. Ya, pero yo lo que me refiero es que si, por ejemplo, mi primer instinto yo noto que es este, no me voy a pensar que a lo mejor soy un 3, por decir algo. No, que lo que le mueve es la emoción, ¿me no, explico? es que insisto, cada vez que alguno de nosotros, alguien nos invade, seamos el eneatipo que seamos, sentimos enfado. Cada vez que nosotros sentimos una necesidad insatisfecha, sentimos enfado, porque eso es la emoción. Entonces, la motivación tiene que ver con la emoción, pero tiene que ver con el valor que yo le atribuyo a esa emoción. Ya. Pero entonces no entiendo qué tengo que mirar para saber qué número soy. Claro. Tienes que ver cuando entras en comportamientos automáticos. Es decir, en situación de estrés, sí. ¿Qué es lo que haces siempre? ¿Qué es lo que habitualmente te ataca? ¿Qué es lo que habitualmente dispara tus mecanismos de defensa? Lo primero, el enfado. No, y entonces, el antes lo exteriorizaba. ¿Qué te enfada? ¿Qué te enfada? ¿Qué haces que ¿Qué me enfada? Claro. Por ejemplo, que me digan lo que tengo que hacer. Ajá. Por ejemplo. Entonces, ¿vale? ¿eso qué significa? ¿Por qué te enfada eso? Porque si yo ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Vale, pero entonces, ¿te enfada porque te sientes tonta o porque no quieres que te controlen? Porque no quiero que me controlen. Pues porque, por ejemplo, un 8 se enfadaría más porque no quiere ser controlado y un 5 se enfadaría más porque no siente que le dejen hacer las cosas como él ya sabe que tienen que ser hechas, ¿no? Porque ve cuestionado su inteligencia de alguna manera. Claro. Entonces, ¿cuál de los dos es tu motor? Claro, yo ahí no lo tengo claro, pero yo lo que me refiero, igual no me explico. Pero es que eso es igual no me explico. Es que si yo me muevo por ahí, no voy a mirar si soy un 2, por decir algo, ¿no? O no voy a mirar si soy un 3. Es ahí lo que yo pregunto. Pero entonces, cuando eso te enfada, ¿qué es lo que haces con el enfado? Cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, ¿cómo lo manejas? Si puedo, le contesto. ¿Qué significa si puedo? ¿Cuándo puedes y cuándo no puedes? Bueno, ahora a estas alturas ya depende de mí. Si merece la pena, le contesto. Si no merece la pena, no le contesto. Claro, entonces cuando... Eso ya es por un tema de crecimiento mío. Monse, cuando uno empieza con esa coletilla, tiene que mirar 20 años atrás. Antes contestaba sí o sí. ¿Vale? Pues eso te sirve más para entender tu eneatipo que todo lo que gracias al trabajo personal y la experiencia te has dado cuenta que no funciona. Claro.
¿Ok? Ajá. Entonces, a lo mejor una de las dificultades que tienes para encontrar tu eneatipo es que ahora no tienes tantos patrones automáticos, porque a la fuerza, la edad nos lleva a darnos cuenta de que algunos patrones no nos funcionan. Claro. Afortunadamente. Pero entonces, para poder ver los patrones, te tienes que retrotraer al momento de tu vida en que esos patrones estaban en su esplendor. Vale. ¿Vale? Entonces, yo una de las maneras que tengo de cómo puedo saber cuál es mi eneatipo, y tiene que ver con el trabajo que yo hago con los actores, ¿no? Si yo tuviera que preparar un personaje, hay 3 cosas que tengo que saber. El por qué, que tiene que ver con el pasado, el cómo, que tiene que ver con el presente, y el para qué, que tiene que ver con el futuro. Vale. ¿Ok? Entonces, si eres un 5 o eres un 8, te tienen que cuadrar las 3. Te tienen que cuadrar el por qué del 5 o del 8, el cómo del 5 y del 8 y el para qué del 5 y del 8. Claro, porque están relacionados. ¿Ok? Vale. Igual esto te ayuda. Sigue mirando y A si no, la situarme. semana que viene lo volvemos a intentar. Gracias. Dice Victoriano, creo que lo que le dice que le puede llevar a conocer desde qué centro de energía mental, visceral o afectivo tiene el impulso de comportamientos y decidir por qué funciona así. Dice Pascual, igual la ira a la que se refiere es la reactividad. Dice Victoriano, tener en cuenta la reactividad y lo que hace con ella, y lo que tiene que aguantar y controlar en sí cuando tiene ira. Pues ahí tienes más pistas. Las 7:30, oh Dios mío. A ver, chat. Ha sido un placer escucharos, me tengo que ir. Hasta luego, Pascual, Elena, que también se despidió antes. Y no sé quién tiene ahora que levantar la manita. Ta, 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 tam, ta, tam. A ver. Muy interesante. Gracias, dice Victoriano. Que no hemos terminado, que nos queda un ratito todavía, si queréis, si hay más preguntas. Cristina tiene una pregunta. Hola, Cris. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes a todos. Que estoy un poco nerviosa. Ay, que es que ahora se me ha olvidado, perdón. Ay, soy una estupidi. ¿Puedes preguntar a otro que se me ha olvidado con los nervios y vuelvo? Claro. Vale. Ay, perdón. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Lo que hace la tensión, ¿eh? Ya, me lo he recordado. Si no te he cortado el micro, dale. Ah, vale, ya lo he recordado. Uno, si está en unos niveles medios, sea del tipo que sea de eneagrama, ¿puede darse cuenta, ser consciente de que está empezando a caer a niveles insanos o que está subiendo un poco hacia niveles más sanos? ¿O uno no es consciente, simplemente transita en ellos? Vamos a ver. El trabajo de Don Riso de los niveles de desarrollo busca precisamente eso, ¿no? Busca para cada uno de los tipos ir describiendo los pequeños pasos que le llevan hacia un mayor nivel de conciencia del nivel superior o los pequeños pasos que le bajan al nivel de conciencia inferior, ¿no? Y esto supone que nos armamos de más mecanismos. La manera más gráfica de explicarlo es que cuando yo bajo de nivel me pongo una capa más de protección y cuando subo de nivel, como estoy más en contacto conmigo mismo, me siento mejor, me quito una capa de protección. ¿Ok? Entonces, obviamente, si tú conoces tu eneatipo y conoces los niveles de desarrollo, te da muchas pistas el saber cómo está funcionando esto. Pero si no conoces el eneagrama y no conoces los niveles de desarrollo, yo conozco a muchas personas mayores que ya saben que mejor me voy de esta conversación porque voy a entrar en un funcionamiento que no quiero entrar, ¿no? O sea, yo conozco gente que se retira, por ejemplo, de las discusiones porque sabe que si sigue en esa discusión se va a alterar mucho y se va a poner muy agresivo, por ejemplo.
Y eso es una manera que cada uno de nosotros puede tener de reconocer cuando baja por los niveles, ¿no? Una de las cosas que yo, sabéis, siempre digo, yo no tengo WhatsApp porque el WhatsApp para mí es peligroso. Como soy un 7 social, es una fuente... Ahí el Jon Snow, ¿cómo está? El WhatsApp es una fuente de mucha estimulación. Y yo me doy cuenta por momentos que me quedo atrapado en esos juegos. Y por eso decido que no quiero entrar. ¿Ok? Entonces, si te conoces, por supuesto que te puedes empezar a dar cuenta. Tú eres un eneatipo 1. ¿Qué es lo que te hace bajar por los niveles? Ponerme súper juzgadora, creerme que todo el mundo es estúpido, que yo tengo la razón absoluta, y cuando empiezo a castigarme cuando cometo errores y me castigo o físicamente o... Bueno, ya físicamente no, pero me castigo o no comiendo o haciendo cosas que a veces sé que son malas para mí. ¿No? Entonces, fíjate qué claro lo tienes. Sí, pero me suelo dar cuenta cuando ya he entrado ahí. Bueno, o sea, de claro. repente en un momento digo, hostia, Cris, no paras de juzgar a todo el mundo, pero ¿quién eres tú para juzgar? La que me juzgo a mí misma, igual fuera que dentro, claro. Pero muchas veces me ocurre que ya soy consciente cuando estoy embarrada, enfangada. Claro, aunque pero... me lo sepa en la teoría sí me la sé. Claro. Pero cuando empiezo a bajar, a veces no me doy cuenta hasta que no he caído. Bueno, pero tener en cuenta que una cosa es que yo vaya, entre comillas, de visita al nivel inferior y otra cosa es que desplace lo que llamamos el centro de gravedad al nivel inferior y se convierta en mi comportamiento habitual. Entonces, que tú vayas un momento, que empieces a funcionar un poquito como un nivel más insano, te des cuenta y corrijas rumbo, eso significa que estás en el mismo nivel, que no te has movido, que no has bajado, ¿no? Es como que ha habido señales, pero has podido pararlo y eso es lo bueno. Vale. ¿Ok? Queda claro. Sí, queda claro. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por tu pregunta. Y 39, yo creo que nos da para una preguntita más. ¿Alguien tiene la última pregunta de la tanda? Julia, Charo, que no te he dicho nada. Hola, Charo, Paz, Antonio, Lourdes. Mónica y Eva no sé quiénes son, yo no sé si las conozco. Sara, Ana. ¿No more questions? Chatear. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Si tú quieres hacerla, pero la haces delante de todo el mundo y luego sube a YouTube, ¿eh? Tú verás. Si quieres hacerla, hazlo, pero acabarás siendo de dominio público. Vale. Yo para el encierro quería saber cómo desde mi número puedo ayudarme. Desde el encierro, pues compré un poco de marihuana de más, porque no sabía cuánto íbamos a estar encerrados. Y se me ha acabado hace 3 días. Entonces, fumo mucho más tabaco y pues me doy cuenta que la necesito y que no lo estoy pasando muy bien y se me está uniendo un poco a todo lo demás. Ayer no comí y dormía todo el rato. Hoy me he obligado a comer, aún así todo el rato tengo sueño, pero como que vivo con mucho más tristeza todo lo que está pasando, porque no lo vivo anestesiada. Entonces quería saber, como uno, ¿qué puedo hacer? Aparte de pasarlo, esto ya hay que pasarlo, claro, pero ¿qué puedo hacer para no hacerme más daño todavía de, pues como estoy tan triste, no como, pues como estoy tan triste, no me ducho? A ver, yo lo que te diría, ¿no? Tú tienes un consumo habitual de marihuana. Sí. Okay, y ahora mismo no lo tienes. Entonces, todos nosotros estamos en una situación que está fuera de nuestra zona de confort. Nadie está cómodo en el aislamiento porque sufrimos limitaciones. Las que cada uno sea, de contacto humano, de salir a hacer ejercicio, las que sean. Entonces,
el eneatipo 1 es una persona que se exige hacer las cosas bien. Es muy mal momento para no consumir marihuana si la consumes habitualmente. ¿Y dónde la compras? Esto hacerlo en circunstancias normales, ¿no? Claro. En cualquier caso, o sea, mi primer planteamiento sería, en un momento de estrés, no te exijas algo que no te exiges normalmente. ¿Ok? Sí. Sería el primer mensaje. Ahora, ¿qué ocurre si tienes una dificultad porque no tienes en este momento un proveedor de marihuana para hacer ese consumo? Entonces, yo no sabría decirte qué es lo que hay que hacer porque yo no soy un especialista en sustancias psicotrópicas ni en consumo. Ni en adicciones. Ni idea. Lo que sí que te puedo decir, porque sí sé del eneatipo 1, es que tienes que ser más tolerante en este momento porque una de las cosas que te ayudaba a estar relajada, ahora no la tienes. Necesitas encontrar algo que te ayude a relajarte, como te relajaba la marihuana. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues no sé lo que tienes a tu disposición. No sé si hacer ejercicio y ponerte todos los días 3 canciones que te gusten mucho y ponerte a saltar como una loca. No sé si es eso, o el Satisfyer, o lo que sea. Eso viene bien, pero no va a estar ahí una todo el día. No lo sé, pero lo que te quiero decir es que tienes que ser tolerante y darte permiso para hacer cosas que te ayuden a relajarte como te relajaba la marihuana. Dormiría solo todo el tiempo. Bueno, pues sí, no, es que no puedes dormir todo el tiempo. Es que tienes que encontrar el momento de dormir para levantarte relajada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Más o menos. Supongo que como querría, no sé qué querría oír si te soy honesta. Entonces lo que oigo me resuena. Pero hay cosas que digo, sí, míralo, qué fácil, desde su casa. Con lo cual, si me revuelvo es porque está siendo verdad. Claro, pero yo lo que no puedo decirte es a ti, que eres un individuo único y irrepetible, qué es lo que te puede llevar a la relajación. Por eso te he puesto 2 ejemplos tontos. Sí, pero vamos, que la cosa sería que no sea súper rígida conmigo, ¿no? Entonces, que no me castigue por errores y que busque algo que me haga feliz. Efectivamente, que seas más tolerante, que te haga feliz, no, que te relaje. Que me relaje, me lo voy a apuntar. ¿Vale? Entonces, tú utilizas el Emisync, pues a lo mejor puedes hacer un poquito de Emisync todos los días. Es no hago ni... Sí, ya lo sé. Hazte Reiki, hazte Emisync, sí lo sé, pero no lo hago. O sea, digo que sí que lo voy a hacer, pero no lo hago, es mentira. Claro, pero es justamente eso lo que te va a ayudar a sentirte bien como cuando tomabas la marihuana. Pero vale. no lo hagas desde la obligación. Es que es donde ahora mismo lo haría. Luego no sé, pero ahora mismo lo haría desde la obligación de hay que hacer esto para ponerse bueno. Y es lo correcto, y como hay que hacer lo correcto, porque así te pasan cosas correctas, pues luego estarás bien. No, claro, que pero tienes que hacerlo porque te guste hacerlo. Me gusta fumar más. No es verdad que no te guste hacer Emisync y no es verdad que no te guste hacer Reiki. Sí, sí me gusta, es verdad. Pero me gusta más lo otro. Claro, que nos conocemos mucho, Cris. Me engaño a mí y trato de engañar a los demás, como si me creo yo lo que digo, lo hago creer, pero no es verdad. No, pero porque muchas veces en la cabeza de un eneatipo 1, el placer tiene que venir después del esfuerzo. Y aquí no hay esfuerzo, tienes 24 horas al día para dedicarte, ¿cómo no vas a encontrar un rato para hacer algo que te relaja? Sí, pero no lo hagas como una obligación. En algún momento del día se te pasará por la cabeza dar saltos, da saltos. No es, ahora voy a dar saltos todos los días a las 6 de la tarde. No es eso. Es, siéntete libre de hacer aquello que te pida el cuerpo. Y sabes que hay cosas que son buenas para tu cuerpo, cuando te las pida, dáselo, no las juzgues. Déjate estar. Vale. Muchísimas gracias. Dice Victoriano,
Perfecto, encontrar dentro de sí en la relajación, respiración, dinamismo físico, estar atenta a lo que le pasa, siente y saber que ella vale más que lo que siente y que le domina. Pasar a la acción en dosis pequeñas poco a poco, a más. Es tu oportunidad, suelta. Vale. ¿Vale? Sí. Bueno, si lo tienes que volver a oír, lo colgaremos en YouTube. Madre, vas a ver todo el mundo, como triunfe de escritora, todo el mundo va a saber que soy una fumeta. Bueno, como que tú tienes mucho, te importa mucho y lo ocultas. No me importa, la verdad. Pues eso, ya está. Por mi madre, es por mi madre. Bueno, Monse dice, si no hay me preguntas, podéis decir de manera estereotipada cómo vive cada eneatipo el confinamiento. Pues, espérate, voy a silenciar a Monse, voy a silenciar a Cristina y voy a volver a abrirle a Monse. ¿Dónde está Monse? Monse. Hola. ¿Estás por ahí, no? Sí, sí. Vale. Justamente hoy, nuestra madrina, Cristina Madrina, que no ha podido estar con nosotros porque tenía que atender pacientes, ¿vale? Recuerdo que este espacio nació en su programa, en las 9 puertas del Eneagrama. Me pedía que hiciéramos un especial en el programa de radio con ese tema. Y yo justo es que estoy muy en contra de estereotipar a los eneatipos. O sea, podríamos hacer caricaturas, podríamos reírnos. Pero yo le he propuesto a Cristina que lo interesante es que una persona del eneatipo, como acaba de hacer Cristina Solano, nos diga lo que le está pasando mal. Y entonces podemos ayudar con algo concreto, porque sabemos su cosa. Pero lo que yo le acabo de decir a Cristina, a lo mejor no sirve para otro uno. ¿Comprendes? Entonces, hacer juegos retóricos a mí me divierte mucho y lo hacemos mucho en las fiestas y en los congresos. Cuando nos hemos tomado 3 copas hacemos muchos chistes sobre los estereotipando los tipos. Pero esto que va a quedar aquí para la posteridad, me parece que ya hay demasiada información en Internet sobre los estereotipos y la gente cuelga cada cosa en redes sociales que me escalofría. Entonces, por eso no quiero hacerlo. Vale. Lo ¿Sabes? entiendo perfectamente. Entonces, Simplemente se me había pasado por la cabeza por aquello de, hombre, pues ya que tenemos un rato, lo aprovechamos y era un poco en plan simpático. Pero este espacio Pero lógico lo que estás diciendo. espacio que abrimos aquí intentamos trabajar el eneagrama con profundidad, dentro de la profundidad que podemos. Obviamente no puedo hablar, a Cristina le he dicho unas cosas porque tengo mucha confianza con ella y porque es alumna mía, pero yo a ti que no te conozco personalmente no te puedo hablar con la claridad que le hablo a mis alumnos porque tenemos un vínculo que lo soporta y puedes decir, vaya este tío hasta dónde llega, ¿no? Hay que saber, hay que medir, tenemos que cuidar a la gente, ¿no? Yo intento cuidar a la gente. Pero una manera de cuidar a la gente es no estereotipar y no quedarnos en lo superficial del eneagrama por muy interesante o por muy divertido que nos pueda parecer. Por eso no lo hago. Me parece muy ético y muy correcto. Gracias. Bueno, pues empezamos con Mario y Hawái y terminamos con Mario y Hawái que han vuelto a levantar la mano. La duda la tengo yo. Antes dijiste que el 5 y el 7 somos mentales y ambos tenemos miedo al futuro. Pero la manera de actuar es distinta. Es decir, el 7 tenemos miedo, nos liamos la manta a la cabeza y vamos a por todas. Y el 5 me dijiste que se quedaba congelado. No entra en acción y se queda observando. Y hasta que no tiene muy claro cómo tiene que hacer para no arriesgarse, para que la experiencia no le cueste más de lo que él quiere invertir en esa experiencia, no actúa. Vale. Sí, eso nos pasa. No hagáis esas cosas aquí delante. Que no se puede, ¿no? Vale. ¿No? Vale. Obviamente el eneatipo 7 vive desde que nos quiten lo bailado. Pero el eneatipo 5 es todo lo contrario. Yo no bailo hasta que no sé cuánto dura la música, cuántas calorías voy a gastar y qué partes del cuerpo voy a usar.
Esto de salir a la pista sin saber cuál es la canción, ni de coña. Vale. Dice Victoriano, soy psicólogo, 80 años y operado del corazón, o sea, grupo de riesgo que te cagas. No salgo desde el día 11 de marzo y he tenido que dejar las consultas con pacientes por el riesgo que corro. Lo dedico el tiempo a estar en contacto con personas y pacientes por Skype, WhatsApp, relajación, organización de materiales pendientes. Ay, cómo te envidio. Yo tenía que hacer eso, pero no. Me disperso. Hacer comidas, leer, hablar con mi mujer que está conmigo y por videoconferencia con mis hijos y mis nietos. Pues ahí lo tenéis, manteniendo el contacto. Entonces, pues como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. A ver si el próximo día conseguíamos que se escuche también a Victoriano, que es otro... Perdona, Pedro, ¿te puedo hacer una última pregunta? ¿Puedo evitarlo? No, es rápido. ¿Cómo puede ayudar el 7 a que el 5 no se quede tan petrificado y no tenga no sé, que ante un problema no se quede ahí petrificado y que al final soy yo sola la que la que tiro del carro, ¿no? Te lo voy a explicar me frustro por no tener te lo voy a explicar muy claramente. Para que un 7 pueda ayudar a un 5, tiene que esperar a que el 5 le pida ayuda. No pasa. Si no, cualquier cosa que hagas va a ser vivido como una invasión. Vale, está muy bien explicado. Es así de claro. Vale. Bueno, chicos, gracias a todos. Venga, muchas gracias, Pedro. Gracias a los piropos de que me sienta muy bien el verde, prima. Y nada, nos vemos pronto. Un beso. Adiós, gracias, Pedro. Chao.